Ya. Creo que se está grabando, ¿no? Ahí está, ya. Ya, chicos. Entonces, primero, lo que tenemos que hablar es sobre todos los mecanismos de acción, tanto de la cocaína, del alcohol, cuáles son las definiciones. Ahí vamos a ver, no sé si se puede ver bien en la pantalla. Acá había un cuadrito, pero bueno, lo ven ustedes en su celular. Es como un circulito con varias definiciones, ¿no? Que voy a tratar de escribirlo, pero bueno. Resulta, chicos, que cuando hablamos del trastorno de abuso de sustancias, tenemos diferentes clasificaciones, tenemos diferentes definiciones. Lo primero es la droga. ¿Qué es una droga? Es una sustancia tanto psicoactiva, puede ser, por ejemplo, un depresor del sistema nervioso central, por ejemplo, el alcohol, o puede ser un estímulo, un simpático mimético como la cocaína. Ya, y va a tener diferentes efectos y sobre todo tiene efectos dañinos para la persona que lo consume, como ya sabemos. Y esta sustancia, si es que está prescrita por un médico o si tiene alguna indicación, debe ser tomada con mucho cuidado, ¿ya? Ahora, la adicción es cuando hay el consumo repetido, constante, de todos los días. La persona no puede tratar de disminuir este consumo ni con los medicamentos que se le da para disminuir, seguro ustedes ya vieron eso en farmacología, ni con las terapias, ¿no? Entonces la persona tiene de esta manera compulsiva, ya saben que las compulsiones son las acciones que la persona hace son las acciones que la persona hace de este pensamiento obsesivo. Las obsesiones son los pensamientos y las compulsiones son las acciones, ¿no? Eso ya lo sabemos. Entonces hay una tremenda dificultad de parte de la persona para poder interrumpir este proceso de, de adicción. No puede terminarlo por sí mismo, ¿no? Hasta que termina las últimas consecuencias, ¿no? Entonces, la persona va a modificar su consumo de esa sustancia a la larga. Al principio, por ejemplo, cuando hay una adicción a las benzodiazepinas, la persona primero empieza consumiendo la mitad de un alprazolam, ¿no? Luego empieza a tomar un alprazolam de 1 gramo, no, perdón, de 0,1, antes tomaba 0,05, y cada vez la tolerancia aumenta, aumenta, porque no le hace el mismo efecto que antes, ¿no? Y esto hace que la persona esté en un constante vicio, en un constante círculo vicioso, y la persona no pueda salir de este círculo, ¿no? Y todo esto, por si acaso, chicos, esto es muy importante. Cuando una persona consume drogas, ya sea el alcohol, cocaínas, anfetaminas, alucinógenos, cannabis, todo esto tiene un mecanismo de recompensa. El cuerpo libera muchísima dopamina. La dopamina te da placer, ¿ya? Te da placer. Entonces, esto hace que la persona se sienta bien, por eso es que lo sigue consumiendo. En cambio, cuando una persona es verdaderamente o sea, está tranquila, está feliz por sus cosas que hace en la vida, no sé, libera la serotonina, esa es la hormona de la felicidad. Y esto es algo más placentero que la dopamina, porque la dopamina es como que simplemente te da un estado como su mismo nombre lo dice, ¿no? De estar dopado y como que relax, pero el otro te da mucha felicidad, más. Ya, entonces eso es la adicción, que supongo que ustedes ya lo deben saber. Hasta ahorita, ¿cuántas personas somos? A ver. Ya, estamos bien. Si tienen alguna consulta, chicos, me avisan. Ya, ahora, lo que es las conductas adictivas. Me olvidé de ponerlo en el pero bueno. Las conductas adictivas. Estos son los nexos psicológicos y neurobiológicos de la persona que, que hace que el abuso y la dependencia de las drogas siga su ritmo. Por ejemplo, la persona, aparte de tener un consumo excesivo de drogas, puede asociarse mucho a ludopatías, a ejercicio físico extenuante por la misma alteración de la agitación de la persona cuando, por ejemplo, consume cocaína.
puede comprar muchas cosas sin control, tiene, tiene la necesidad de buscar situaciones con mucha adrenalina de por medio, practicar estos deportes extremos. O sea, estas personas hacen todo ese tipo de acciones. Luego tenemos el abuso de sustancias. El abuso de sustancias, pues bueno, cualquier sustancia se puede abusar y esto, sobre todo, tiene que tener una repercusión tanto a nivel familiar, a nivel social, a nivel laboral, académico, ¿no? Y económico. Y si es que esto ya llega a interferir en todas tus acciones de tu vida, ahí sí ya podemos decir que hay un abuso de sustancia, ¿no? Bueno, otro término es la intoxicación. Cuando una persona consume más de la dosis máxima, llega a una intoxicación. Esto puede llevar a diferentes procesos. Uno, puede ser una alteración de la conciencia, puede ser un trastorno de conducta, como ya vamos a ver. Sin embargo, estas generalmente suelen ser pasajeras y los síntomas desaparecen una vez que se ha eliminado el tóxico, ¿no? Pero si la persona llega a tener una sobredosis, pues ahí puede ser mortal. Por ejemplo, una persona se va a una fiesta y ocasionalmente en las fiestas pues le regalan cocaína o le regalan cannabis. Entonces, estos efectos, si es que va la persona como que 2 veces al mes, esos efectos van a terminar su periodo de acción cuando se termine la fiesta hasta el día siguiente máximo, ¿no? Pero si es que lo hace repetida, a veces todo todos los días puede aumentar incluso su dosis en el cuerpo y va a ser más difícil que la persona pueda desintoxicarse, ¿ya? Luego tenemos la tolerancia. La tolerancia es el efecto que les he dicho, por ejemplo, cuando tenemos el uso de las benzodiazepinas, que ya el mismo efecto de la benzodiazepina no nos hace las mismas acciones que nos hacía antes, ¿no? Cada vez aumentando más, hay como una resistencia. Esto es en las benzodiazepinas, también se produce en el alcohol. Las personas, por ejemplo, que están muy acostumbradas a consumir alcohol, pues elaboran una cierta resistencia y cada vez necesitan muchísimo más para tener el mismo efecto que antes. También pasa lo mismo, esto pasa sobre todo, chicos, cuando el umbral ustedes saben que en farmacología hay el umbral de acción, ¿no? O sea, cuando el medicamento pasa el umbral de acción, puede realizar su función, ¿no? Entonces, el consumo repetido de todos estos medicamentos va a aumentar el umbral. Eso es importante. O sea, el umbral, por ejemplo, estaba de un 1 a un 10 estaba en 5. Tú tienes que consumir 5, por ejemplo, para que tengas la misma acción. Pero esta vez el umbral no va a estar en 5, va a estar una valla más alta, va a estar en 8. Entonces tienes que consumir más para que haga la misma acción, ¿ya? Luego tenemos la abstinencia, que son todos los síntomas y signos que aparecen cuando la persona deja de consumir esta droga. Por ejemplo, eso es muy importante. Yo me acuerdo que cuando dicté farmacología les repetía mucho a las chicas porque esto vino en el examen. Resulta, chicos, que cuando una persona, por ejemplo, en el caso del alcohol, consume repetidas veces alcohol, ¿qué es lo que hace? ¿Cuál es su mecanismo de acción? Liberar sobre todo la dopamina. Es un depresor del sistema nervioso central, como más adelante lo vamos a ver. Es un depresor. Entonces, ustedes pónganse a pensar, si yo constantemente estoy deprimiendo mi sistema nervioso central, todos los días consumo, va a estar como que así, ¿no? Va a estar en un nivel así súper bajo, normal va a estar para esa persona, ¿no? Pero si es que yo le quito el alcohol, si dejo de consumir alcohol, ya no va a estar así, va a irse así, va a aumentar. Y es ahí donde se libera el glutamato. El glutamato es un excitator, un neurotransmisor excitator del sistema nervioso central y como ya ustedes habrán visto en neuro, produce las convulsiones, es uno de los mecanismos. Entonces, las personas que dejan de consumir alcohol y son
son dependientes de esa sustancia, pueden hacer convulsiones. Más o menos tiene sentido, ¿no? O si no hacen mioclonías, o si no movimientos involuntarios de las piernas, de los brazos, de los músculos, contracciones, o si no les tiembla, tienen temblor en las manos. Entonces, eso es muy importante saber, ¿no? Ya, después seguimos con la dependencia. La dependencia es otro, es la última definición que vamos a tener, que es que la droga, de tanto consumo que ha hecho la persona a lo largo de su vida, ha modificado la neurotransmisión cerebral. Entonces, la persona ha perdido totalmente el control sobre la droga. ¿Esto qué hace? Consumo con más frecuencia, consumo con más cantidad, no lo deja a pesar de todos los intentos y la persona pues tiene una serie de deterioro a nivel social, laboral y todas las esferas de la vida que ya sabemos. Y acá es importante porque, como ya les comenté antes, está el circuito de recompensa o circuito de papés, así se llama, ¿ya? En donde esta acción, tanto de buscar a la droga, tanto de consumirla, o sea, parte de la planificación y del mismo efecto de la droga, hace que se liberen endorfinas y dopamina a nivel interno. Y es así como el centro de la vida de la persona solamente es la droga, la droga, la droga. Lo busca, transforma su personalidad, empieza a robar, empieza a que se pierdan cosas en su casa, porque ya no es consciente la persona de lo que está haciendo, porque simplemente tiene que hacer esto para que la misma persona pueda vivir. O sea, imagínense que una persona sea totalmente incapaz de poder liberar dopamina, que es un neurotransmisor muy importante, endorfinas, serotonina por sí mismo, y lo tenga que conseguir de otra sustancia. Solamente con esa sustancia va a poder ser capaz de producirlo. Ya, ahora, ya se cambió. Ay, acá hay un mensaje. Chicos, ¿pueden ver mi PPT? Yo sí veo que está ahí en el... ¿Alguien más no puede verlo? Yo sí lo veo. O sea, ahorita sí, pero el anterior tampoco se veía. Sí, es por eso que le decía que el cuadrito, que es un circulito, que solamente había definiciones, eso sí no se podía ver porque estoy en la parte de archivos, en esto. Uy, se borró. Ya se abrió el PPT. A ver, chicos. Yeah. A ver. Ahorita va a cargar. Ahí está. Yeah. Y ahorita va a cargar, chicos. Ahí está. Ya. Ahora, vamos a pasar a lo que es la epidemiología, bueno, del alcohol, del cannabis y de todo lo demás, ¿no? Ya, en cuanto a la epidemiología, pues ya sabemos que casi una de las drogas más comunes ilegalmente y socialmente también utilizadas es el alcohol, ¿no? Entonces, a pesar de que es una droga socialmente aceptada, ilegalmente también, aproximadamente causa el 4%
casi 5% de las muertes a nivel mundial. Es una de las principales causas de muerte en los jóvenes, ya que esto puede hacer que los jóvenes tengan diferentes accidentes de tránsito, o manejen borrachos, o, o caminen en la calle en ese estado etílico, ¿no? Entonces, la mayor causa de muerte en los jóvenes va a ser esta, del abuso de sustancias, ¿no? Sobre todo el alcohol, sobre todo en accidentes, acuérdense. Siempre los jóvenes mueren, casi siempre, contando algunas excepciones, mueren por accidentes. Este abuso y dependencia del alcohol puede ser una causa importante de varias enfermedades. Puede, por ejemplo, provocar en las personas cáncer pancreático, pancreatitis, cáncer gástrico, cáncer del esófago, puede hacer el síndrome de abstinencia fetal, puede hacer trastornos de la personalidad, depresión, bipolaridad, puede desencadenar una esquizofrenia incluso, fobia, psicosis, el trastorno de déficit de atención y un montón de cosas más, ¿no? Sobre todo, 4 cosas importantes: el suicidio, los trastornos de ansiedad, los trastornos psicóticos y los trastornos de la personalidad. Ahora, ¿por qué es importante que nosotros más o menos tenemos que saber el mecanismo de acción del alcohol, ¿no? Porque ustedes van a ver que en el mecanismo de acción del alcohol hay una serie de liberación de neurotransmisores, de inhibición constante del sistema nervioso central, ¿no? Por ejemplo, lo que nosotros sabemos es que, como les he dicho, que es un depresor de transmisión del sistema nervioso central, ¿no? Y tiene una, ¿cómo puedo decirlo? Una tolerancia cruzada con otras sustancias. ¿Esto qué quiere decir? Que el alcohol pues se va a absorber con mucha rapidez, más rápido en el tubo digestivo, luego el intestino delgado y luego en el colon y el resto en el estómago. Y el 80% va a ser en el colon. Y esto puede disminuir su absorción cuando una persona ha comido o no. Estas altas concentraciones que tiene una persona que abusa del alcohol puede llegar a la sangre y va a ser de manera hidrosoluble, ¿ya? Se va a distribuir homogéneamente en todos los órganos y todas las partes del cuerpo. Es por eso que la persona tiene esta marcha de zigzag, esta persona tiene una alteración del equilibrio, no puede articular bien las palabras, ¿no? Entonces, más o menos es el mecanismo de acción. Se ha visto que bastante de estos casos en el Perú se da en la costa, en la selva, y más se da en los hombres, ¿no? Luego tenemos el cannabis, la marihuana. Casi 200 millones de personas lo van a utilizar a nivel mundial, ya casi de 26 a 100, de 100 personas han dicho que han recibido esta droga en alguna ocasión social, ¿no? El Perú, sobre todo, es un país que es productor y consumidor. Ahora la marihuana es muchísimo más frecuente y es más dañina porque es la puerta de entrada hacia otras drogas. Puede activar la esquizofrenia, pero no es que la causa. Puede activarla, ¿ya? Luego tenemos a la cocaína. La cocaína, bueno, ya sabemos que es un simpático mimético. Esto se va a originar en los Andes, como ya sabemos, pues casi el Perú es un país casi que productor de cocaína. Y básicamente la forma que las personas lo consumen puede ser inhalándolo, puede ser también en la zona bucal, ¿no? Y básicamente lo que la persona consume es el clorhidrato de cocaína, por si acaso. Esto es menos refinado y se va a inhalar. Y también hay pasta básica de cocaína. También se puede fumar la cocaína, por si acaso. Y pues la persona va a tener esta sensación de mucha energía, de llenura falsa, porque no ha comido, por ejemplo, nada, siente que está lleno, siente que está pleno, está súper bien.
Esto por las mismas sustancias alcaloides de la cocaína. Y también hay mucho en la sierra, por ejemplo, que las personas chachan la misma hoja de la cocaína, de la coca, y eso es como que le da más vigor para seguir sus labores en la sierra, ¿no? Pero la cocaína solamente se va a llamar como tal cuando ha sido procesada. La hoja de coca, no. Ya. Acá tenemos otros factores, por ejemplo, todos los factores de riesgo y las influencias que una persona puede tener para estar más predispuesto a consumir o no una droga. Por ejemplo, las influencias ambientales. Ahí tenemos el precio y la disponibilidad. Depende cuánto es lo que una persona puede gastar o cuánto es lo que una persona se puede endeudar para consumir esto. La edad legal que la persona lo ha consumido, si es que tiene más de 18, menos de 18. ¿Cuál es esta imagen del alcohol en nuestra sociedad, en la televisión, ¿no? ¿Cuál es el marketing del alcohol y el tabaco? O bueno, últimamente el tabaco lo están poniendo una persona con cáncer, ¿no? Para que las personas eviten fumar. Las influencias sociales, pues los amigos, qué clase de amigos tienes, con quién te juntas, es que te, te, este, te invitan o no, cuál es la situación de tu familiar, de tus familiares, de tus padres, si es que hay un programa en la escuela. Y los factores individuales ya depende mucho de la persona, si es que el tipo de personalidad puede ser una predisposición para que la persona sea más fácil de convencer y por lo tanto consumir, o también puede haber cierta genética de por medio, por ejemplo, en el caso del síndrome de abstinencia fetal, alcohólica fetal, el niño es chiquito y quiere pues consumir alcohol. No es porque alguien le haya enseñado, simplemente es porque su mismo cuerpo le está pidiendo, ¿no? Y ¿y cuánto es la resistencia? Esto es muy importante. ¿Cuánto es la resistencia de la presión social? ¿Cuánto es que esta persona sigue interactuando con esas personas que le están pues ofreciendo las drogas, ¿no? Ya. Ahora. Ay, mi garganta. Ya. Ahora, vamos a hablar sobre los diferentes mecanismos de acción. Ya hablamos más o menos del alcohol, ahora vamos a hablar de la cocaína. La cocaína va a bloquear los canales de sodio, ¿ya? Y este es muy importante porque va a evitar la recaptura, va a evitar que la persona utilice, gaste, mejor utilicemos el término gaste la dopamina, la serotonina y la noradrenalina. Entonces la persona lo va a tener en su cuerpo, lo va a mantener, no lo va a gastar, no lo va a perder. Entonces, como hay un aumento de la dopamina, que sabemos que te da placer, la serotonina que te da felicidad y la noradrenalina que te hace, aumenta la impulsibilidad de las personas para que hagan acciones, la persona, pues, ¿cómo lo vamos a ver? Lo vamos a ver súper feliz, súper enérgico, con muchas ganas de hacer varias cosas, ¿no? En el sistema nervioso central específicamente va a tener su acción en todo el circuito dopaminérgico de la parte córtico, o sea, en la parte de adelante, la parte que una persona piensa y ejecuta sus acciones, límbico en la parte de las emociones. Entonces, la cocaína va a actuar tanto en las emociones como en las acciones de la persona. Otra cosa muy importante es que el consumo crónico de esta sustancia puede hacer una atrofia en el cerebro y en la nariz también, como han podido ver, por ejemplo, las personas que consumen mucho, su nariz está desfigurada. Te da más energía, como ya les he dicho, aumenta el estado de alerta, la persona tiene esta sensación de que puede escuchar todo, puede escuchar de acá a la casa de su vecino, puede escuchar lo que está cocinando, lo que está haciendo, las conversaciones. Tiene esta clase de sensación auditiva, visual y táctiles. No disminuye las ganas de comer de la persona, también de dormir porque está tan eufórico. Y no existe como tal un tratamiento para que la persona deje la cocaína. No hay como tal, solamente está la desintoxicación, ¿no? Que la persona lo puede disminuir
su consumo hasta que ya no lo consuma más. Esto es muy importante también, saber cómo es que la persona lo ha consumido, cuál es su forma de, la vía de consumo, cuál es la cantidad, desde qué edad comenzó, ¿no? Hasta qué edad ha terminado de consumir la última vez. Ya, ahora a la marihuana. La marihuana va a inhibir la neurotransmisión presináptica y no se van a liberar los neurotransmisores. ¿Esto qué quiere decir? Que la mayoría de drogas van a hacer que la persona aumente y aumente y aumente y aumente sus neurotransmisores. Hay un mensaje más. A ver. ¿Sí se ve mi pantalla, no, chicos? Sí, creo que sí, ya. Entonces, como verán, la mayoría de las drogas lo que va a hacer es que va a aumentar los neurotransmisores, por eso la persona se siente más feliz, más contenta y todo. Ya, nuestro cuerpo va a tener ciertos, como les digo, ciertos receptores cannabinoides, parte de la parte mismo de la fisiología del humano, ¿no? Entonces, la marihuana va a inhibir la liberación, el gasto de los neurotransmisores a nivel presináptico y posináptico. Las personas, como les digo, tenemos unos receptores que se llaman los fitocannabinoides y los endocannabinoides, que van a hacer una retroalimentación, un feedback negativo, y va a potenciar toda la acción del endocannabinoide. Además, la persona va a tener como que esa sensación de plenitud, de tranquilidad, va a ser también capaz de percibir los sonidos, va a tener algunas alteraciones visuales si es que consume mucho, no con el consumo regular de la marihuana. Y, y eso, chicos. Y en la parte del alcohol, también ya para acabar, el alcohol sobre todo va a interactuar con el receptor GABA, ya, acuérdense, GABA, con el receptor NMDA del glutamato, ya, y con los receptores opioides, con estos tres tipos de receptores. Potencia al GABA, ya, potencia al GABA, la tranquilidad, inhibe al glutamato, inhibe las convulsiones, inhibe la actividad, inhibe que la persona se esté moviendo cada rato, como que no, eso lo elimina, ¿ya? Y esto es lo que hace precisamente, como les he dicho un montón de veces, el efecto depresor del sistema nervioso central. Todo este consumo agudo del alcohol que una persona puede tener, ya como ya les he dicho, hay una liberación constante de endorfinas que aumenta, y esto mismo aumenta por otro lado la liberación y continuo producción de la dopamina en el núcleo accumbens. Entonces, esto va a hacer que la persona tenga un círculo de recompensa y necesita consumir alcohol para sentirse bien y tranquilo. Hay una serie de, ¿cómo les digo?, de una neuroadaptación de la persona, de su cerebro, para que la persona haga una hipofunción, haga una disminución de la función del GABA, ¿ya? Y una hiperfunción glutaminérgica. Esto es lo que sucede, chicos, como ya les he dicho también, en las convulsiones. Cuando hay un síndrome de abstinencia, la persona suele tener convulsiones. Tanto que está deprimido el sistema nervioso central por el GABA, tú le quitas la depresión, le quitas el principal estímulo, que es el alcohol, para producir GABA en nuestro cerebro, y pasa todo lo contrario. El glutamato aumenta. Ya. Y bueno, también es importante que nosotros sepamos lo de cuánto es lo que la persona está consumiendo, ¿ya? Por ejemplo, nosotros le decimos, señor, usted es un bebedor social, solo bebe en cumpleaños, o usted mismo se compra su botella de vino y se lo toma solo, o con quién lo toma, y cuántas veces a la semana, ¿no? Eso es lo que nosotros llamamos a las unidades de bebida estándar, al UV. Una UV, por ejemplo, uno, puede ser un vaso pequeño de vino, una cerveza, eh, estos tragos cortos de coñac o ¿cómo se llama? Pisco, todo esto, es una UV. Y 2 UV
es un vaso de 200 mililitros, o sea, casi el doble de un vaso de vino normal, una copa de cualquier trago corto, de 50 mililitros, ron también, todos estos ron, whisky y todo lo demás, ¿no? Nosotros decimos que hay un V, o sea, en 100 mililitros de un vaso pequeño de vino, hay casi 10 gramos de alcohol. Se pueden imaginar la cantidad que hay. Wow. Pero bueno, entonces ya saben, hipofunción GABAérgica, hiperfunción glutaminérgica cuando hay un síndrome de abstinencia. Eso es muy importante. Aumenta también los canales de calcio y como ya sabemos, pues el alcohol genera mucha dependencia. Luego vamos a hablar de los grupos, pero ahora lo que yo quiero hablar es sobre, acá está, los trastornos relacionados con el alcohol. Sí se cambió mi esto, ¿no? A ver. Ya. A ver. Listo. Bueno, básicamente vamos a hablar de todos estos, trastornos. Vamos a hablar de la intoxicación, el trastorno del abuso y de la abstinencia. Ya, a ver, en primer lugar, todo esto, por si acaso, todos estos trastornos de consumo del alcohol, cocaína, cannabis, tienen que hacer una serie de malestar significativo en la persona. Debe ser clínicamente fastidioso, ¿ya? Y tiene que hacer un deterioro en la persona, como ya sabemos. Si es que la persona no lo vemos deteriorado, no lo vemos que efectivamente no tiene cirrosis. Bueno, ahora quizás que es joven no tenga cirrosis, pero a la larga puede ser que aumente. O vemos, por ejemplo, que las enzimas hepáticas están normales, que no tiene estos estigmas hepáticos, ¿no? Seguro eso lo van a ver en gastro, no sé si ya lo han visto. Tiene toda esta serie de la circulación de medusa, disminución de la cantidad de músculo y grasa en las piernas, como una ascitis, ¿no? Tiene su abdomen globuloso más que ascitis. Tiene en la cara tiene toda como, le aumentan más las venitas de la cara, eh, y así, o sea, tenemos que ver eso, ¿no? Entonces, los síntomas que les voy a decir tienen que hacer un efecto en el último año, en los últimos 12 meses. Entonces, la persona, uno, la frecuencia. Señor, ¿usted cuánto toma? ¿Con quién toma? Y ¿qué toma? No es lo mismo tomar una cerveza que un vino, que un trago corto puro, ¿no? Entonces se consume el alcohol con frecuencia, en cantidades superiores o durante un periodo prolongado. O sea, va a tomar, no sé, 3 días seguidos o 4 días seguidos. Eso no es normal, pues no. Luego, tiene un deseo persistente, tiene un deseo tremendo por conseguir esta sustancia, por ir a comprar esta sustancia o robar o qué sé yo, ¿no? Y la persona ha intentado por sí misma, ha intentado dejarlo y no puede, ¿ya? Luego tenemos el deseo persistente también, ¿no? Luego tenemos en lo que se invierte mucho su tiempo, o sea, no sé, de las 10 horas del día, de las 24 horas del día, 10 horas lo utiliza para planificar todo lo que va a hacer con el alcohol y las demás horas pues lo utiliza tomando, ¿no? También debe haber un poderoso deseo, necesidad o muchas ansias. La persona se siente ansiosa si es que no consume. Debe haber un consumo recurrente y sobre todo debe incumplir con los deberes que tiene, ¿no? De su casa, su trabajo, de su escuela. Luego, este consumo ya está haciendo efectos a nivel social, tiene problemas sociales, interpersonales con su pareja, con sus hijos, con sus compañeros de trabajo. Y la persona continúa consumiendo. Luego tenemos que la persona ha consumido, ha seguido consumiendo
esta cantidad de alcohol, incluso cuando se ha encontrado en situaciones sumamente de riesgo, la persona ha continuado, ¿no? Eso también es importante. Por ejemplo, está en un distrito sumamente peligroso y va a venir la policía y la persona sigue consumiendo y de verdad no le importa, ¿ya? Luego tenemos el continuo consumo que tiene la persona, y está haciendo un daño a nivel físico, a nivel psicológico, y se asocia sobre todo al consumo del alcohol y de todas las repercusiones que está haciendo, ¿no? La tolerancia, que es muy importante, que es el punto 10, es cuando la persona tiene cada vez más necesidad de consumir más alcohol para tener el mismo efecto, y el efecto, cuando lo llega a lograr, cuando lo llega a alcanzar, es menor. O sea, el efecto que la persona consumió en un principio, una pastilla de alprazolam, era como que 7 de 10. Ahora con 3 pastillas de alprazolam va a tener 5 de 10. O sea, casi nada, va a disminuir. Ya, luego tenemos la abstinencia, que ya he dicho, ¿no? Que la persona, bueno, todos los puntos que ya les he dicho, y la persona va a consumir el alcohol, por ejemplo, o alguna sustancia similar, o algún alcohol barato, porque no puede comprar el caro, o alguna sustancia similar como la benzodiazepina, que también es un depresor del sistema nervioso central, para tener el mismo efecto de tranquilidad, ¿ya? Y esto va a aliviar o evitar la abstinencia. Eso es en cuanto al trastorno de consumo del alcohol. ¿Alguna pregunta, chicos? Hasta acá. Es mi garganta. Ya. Luego seguimos con la intoxicación del alcohol. Esto se da primero, tiene varios criterios, ¿no? Se da por una ingesta reciente del alcohol. No te pueden decir que es antigua, tiene que ser reciente, tiene que ser un consumo reciente, prolongado y de altas cantidades, ¿ya? Esta intoxicación va a hacer que la persona tenga cambios psicológicos, por ejemplo, tenga un comportamiento sexual inapropiado, trate de violar a alguna persona, se comporte de manera más agresiva, tenga un cambio de humor, tenga un juicio alterado de las situaciones que le están presentando en ese momento, y sobre todo tiene esta persona incoordinación, tiene una marcha insegura, tiene nistagmos, que es como que el ojo se mueve así, se mueve de un lado para otro constantemente, tiene una alteración de la atención y de la memoria, incluso puede llegar al estupor, que ustedes ya saben que es cuando una persona está inconsciente y le tienes que hacer un estímulo para despertarlo, y el coma. No puede llegar a eso. Y habla de manera incoherente, no se le entiende lo que está la articulación de sus palabras. Esto pues no se le tiene que atribuir a ninguno de los síntomas o algún trastorno mental o alguna otra afección médica. Ya. Luego tenemos la abstinencia del alcohol. Bueno, como ya les he dicho, todo lo que puede hacer la abstinencia, pero también tiene otros síntomas. Entonces, esto se da básicamente ¿por qué? Porque la persona ha reducido su consumo, aparece a las horas, aparece a las horas de que la persona ha dejado de consumir. Hay una hiperactividad del sistema nervioso central autónomo, como del central, por ejemplo, como ya les he dicho, pero también hay del autónomo. Aumenta, por ejemplo, la sudoración, aumenta el pulso, hay una taquicardia, más de 100 latidos por minuto, también sudoración, temblores, hay insomnio, hay náuseas, vómitos, la persona tiene alucinaciones, tanto auditivas, táctiles y visuales. Tiene una agitación, puede llegar a convulsiones y puede llegar también a las convulsiones tónico-clónicas generalizadas. Nosotros tenemos que ver que esto pues haga una
un deterioro clínico significativo que afecte a las áreas importantes en el funcionamiento de la persona y que no se explique por otro trastorno médico, ni alguna afección, ni intoxicación por otra sustancia. Ya. Hasta acá, chicos, ¿alguna pregunta? ¿Están atendiendo todo? Ya se cambió al cannabis. Luego pasamos al cannabis. Acá hay un mensaje, creo. Ya. Al cannabis. Bueno, en primer lugar, el trastorno del consumo de cannabis, pues tiene que ser también todos estos síntomas, todos estos efectos de esa sustancia, tienen que ser en el plazo de 12 meses, un año. Primero, se consume el cannabis con frecuencia, ya, por un periodo largo, por mucho tiempo al día y por mucha cantidad, ¿ya? Hay un deseo persistente, hay un esfuerzo por conseguir el cannabis, hay mucho tiempo, hay mucha inversión de tiempo para hacer actividades por la cual la persona va a poder conseguir esta droga. Por ejemplo, la persona constantemente está en contacto con otras personas para que le consigan. La persona está robando, la persona está incluso produciéndola. La persona está vendiéndole a otras personas para, al final, su único fin es la droga, conseguir esto, ¿no? Luego, tiene muchas ansias, tiene un deseo poderoso para consumir este cannabis. Es recurrente, llega al incumplimiento, como sabemos, de los deberes de la casa, de la sociedad, del trabajo, del hogar y todo. Este consumo repetido de cannabis puede hacer problemas tanto sociales como a nivel interpersonal. Se pelea con su pareja, lo despiden del trabajo, tiene ya no se ve con sus amigos de toda la vida, ¿no? Ya va alterando todas sus esferas de su vida, ¿no? Este consumo de cannabis va a provocar ya sea la reducción de las actividades importantes de su vida que tiene que hacer o el abandono total de sus actividades, tanto sociales, profesionales y de ocio. Este consumo puede llegar a un riesgo físico, a un riesgo de seguridad de la misma persona. Puede encontrarse, como les he dicho en un distrito peligroso, o puede juntarse con personas que son potencialmente peligrosas. La persona llega a un punto que la persona ya es consciente de que esto está siendo un problema, pero aún así no puede dejarlo, cada vez necesita más, así como el alcohol, cada vez necesita más para tener el mismo efecto, el mismo umbral. El umbral llega a aumentar, aumenta la valla, por así decirlo, y el efecto, cuando ya lo tiene, es disminuido. Ya no es un 7 de 10, es un 5 de 10. Y la abstinencia, como ya les he dicho, la persona puede tener diferentes síntomas de que está más hipoactivo, más intranquilo porque necesita consumir esa sustancia y consume algo similar para que alivie estos síntomas. Ahora pasamos a la intoxicación por cannabis. Bueno, primero tenemos que asociar esto a que sea un consumo reciente, haga conductas problemáticas en la persona, cambios psicológicos, tiene una descoordinación motora, tiene euforia, tiene mucha felicidad, tiene ansiedad, siente que el tiempo pasa más lento de lo que es. Está como que todo está fluyendo, todo está tranquilo, ¿no? Tiene una constante alteración del juicio, importante, ¿ya? Y se aísla socialmente para consumir esta droga. Ya, esto va a aparecer, acuérdense, para que hablemos de intoxicación tiene que aparecer horas después del consumo. ¿Cómo vemos que una persona tenga esta intoxicación? Uno, inyección conjuntival en los ojos, se vuelven rojos,
tiene mucho apetito, a diferencia de la cocaína, que cuando uno consume cocaína no tiene apetito. En cambio, cuando hay una intoxicación por cannabis, sí aumenta el apetito. Tiene boca seca porque aumenta estos efectos anticolinérgicos del sistema nervioso autónomo para disminuir todas las secreciones y taquicardia. ¿Ya? No se tiene que asociar todos esos efectos a ninguna afección médica, ni trastorno mental, ni consumo de otra sustancia. Eso es muy importante. Y la abstinencia del cannabis. ¿Cómo sabemos que una persona tiene abstinencia? La persona está, primero que esto haya sido por un cese del consumo del cannabis, la persona tiene mucha irritabilidad, tiene agresividad, quiere hacer muchas cosas, está muy eufórico, tiene nerviosismo, ansiedad, tiene pesadillas, pierde peso porque la persona con el cannabis quiere comer, pero sin el cannabis ya no quiere comer, ¿no? Tiene una depresión de por medio, dolor abdominal, espasmos, temblores, sudoración, fiebre, escalofríos o cefaleas, ¿ya? Y sobre todo, ya sabemos que esto no tiene que atribuirse a ningún consumo de otra sustancia ni condición médica, y hace un efecto en el deteriora tanto sus esferas sociales, laborales y del hogar, ¿no? Hasta acá, chicos, ¿alguna consulta, duda? Vamos a pasar a los grupos. ¿Ya se cambió? ¿O recién está cambiando? Ahí está, ya. Ahora, vamos a ver los grupos de las, es una clasificación de de todas las drogas y cuáles van a ser los efectos, por ejemplo. El grupo 1 tenemos, ahí está, los opiáceos, ¿ya? Es lo que nosotros sabemos cuando tenemos, por ejemplo, un dolor fuerte que consumimos AINES, ¿no? De ahí los analgésicos como el tramadol y luego los opiáceos como la morfina. Son de origen natural, vegetal, ¿ya? Eso también lo estamos viendo ahora en el curso de legal, ¿ya? Hay formas semisintéticas como la heroína y formas sintéticas como la metadona también. Se unen a los propios receptores opioides que tenemos en nuestro cerebro y aumentan su acción. El grupo 2 están los depresores. Hacen que haya una disminución de la actividad cerebral, inducen la sedación, la somnolencia. Al principio la persona puede sentirse muy excitada, muy feliz, hay una estimulación, pero luego llega el bajón, ¿no? Llega todo de lo que estaba en un pico alto, ¡pum!, se va hasta abajo y llega la desinhibición generalizada. ¿Esto quién lo hace? El alcohol, los barbitúricos, todos los derivados también del alcohol, como el paraldehído, inhiben la función del cerebro. Ya. Y el grupo 3 son los tranquilizantes. Son psicofármacos que nos causan pues tranquilidad, nos causa una sensación placentera, como las benzodiazepinas, que son el principal representante, los estimulantes, el grupo 4, que pues elevan el estado de ánimo, aumentan la euforia, aumentan la atención y la vigilia, aumentan el rendimiento tanto físico como mental. Por eso es que algunos deportistas y algunas personas que estudian pues consumen anfetaminas, todo esto, ¿no? Para que la persona esté muy atenta a todo lo que está pasando, ¿no? Y capte más información. Pero eso al final pues hace un efecto en la salud. ¿Quiénes están acá? La cocaína, la cafeína y las anfetaminas, como les he dicho, ¿no? Los alucinógenos son sustancias que actúan sobre las funciones psíquicas de nuestro cerebro, hacen una serie de alteración de la sensopercepción, tienen alteraciones visuales, auditivas, táctiles, hay también alteraciones psíquicas, ven ciertos animales raros o de una deformación de la cara o del cuerpo de sus
de sus familiares, o ve que parece un vaso, pero en realidad está viendo un muñeco que está caminando, cosas así, ¿no? Por ejemplo, acá está el LSD, está la mescalina, ¿no? Y las no clasificadas, por ejemplo, que es el último grupo, es el cannabis, la nicotina, los disolventes y otras drogas y antidepresivos. Ahora, vamos a pasar a... Acá hay una imagen... Ya. Ahora, ¿cómo? Esto es algo interesante. Cuando me explicaron esto el año pasado en la clase, dije, wow, qué chévere. Pero voy a preguntar a ver si es que alguien pertenece a este grupo o no. Pero bueno, ¿qué pasa? Nosotros podríamos hacer un diagnóstico de alcoholismo con encuestas, ¿no? Entonces, obviamente que el consumo de alcoholismo, pues, tiene diferentes efectos según la persona, la cantidad y la duración de esta sustancia en su cuerpo. Tendríamos que verificar con ya todos los criterios que les he dicho, si es que una persona está alterada en sus esferas, si es que hay una interrupción en su actividad, en sus deberes, si es que por más que es consciente de que tiene un problema con el alcohol, no lo puede dejar, y todo lo que ya les he dicho. Si aún así seguimos teniendo dudas, podemos hacer esta encuesta, ¿no? Por ejemplo, es ¿cómo se llama? Esta encuesta se llama KG, o sea, CAGE, y se puntúa del 0 al 1, que si hay o no hay. Un puntaje 1, ¿ya? Sugiere que hay un problema de alcohol, y un puntaje mayor o igual a 2 hay alcoholismo. ¿Cómo se llama? Esta encuesta tiene 4 ítems, hay 4 puntos, su sensibilidad es de 5 a 100%, su especificidad es del 80 a 100%. Entonces, apenas tenga una respuesta correcta a una persona, pues ya se puede considerar que tiene un problema con el alcohol. Por ejemplo, alguna vez, acá no le he puesto ¿cómo se llama? El dibujito, pero ustedes lo pueden leer en sus diapositivas. Cuando él es en la clase, bueno, si es que sigue siendo la misma, pero igual, eso sí creo que sí les van a repetir. ¿Alguna vez la persona ha tenido alguna sensación o algún sentimiento o alguna estimulación de su conciencia que le ha dicho que debe consumir menos alcohol? Si la persona dice sí, es porque tiene un problema con el alcohol. ¿Alguna vez esta misma persona le ha dicho que usted bebe demasiado o critica su manera de beber o que lo está bebiendo por mucho tiempo? Ahí ya tienes otro punto. No, la persona se siente culpable y sabe que no está controlando su relación con el beber. Ahí también hay otro punto. Y la persona ha sentido la necesidad suprema de consumir alcohol apenas se levante de la cama o apenas tenga algún problema en su vida, para atenuar, para tranquilizarse o quitarse la resaca. También pueden hacer con el consumo de alcohol. Y ahí, esas son esas cuatro niveles, ¿no? Y otro que es importante es la tabla de la alcoholemia, que hay 5 periodos, y según el gramo o la cantidad de gramos por litro que tiene la persona, podemos decir que la persona está en ebriedad, está en ebriedad absoluta, alteración de la conciencia y está en coma, ¿no? Luego, eso es en cuanto del el nivel de alcoholemia que les he dicho. El otro es el cannabis, que hay un test de screening. Por ejemplo, tú le preguntas a la persona por cuánto tiempo has consumido o hace cuántos días estás consumiendo la marihuana, ¿no? Es que la persona ha consumido de 1 a 3 días, tú lo puedes encontrar en la orina. Es que la persona ha dejado de consumir hace un día específicamente, lo puedes encontrar en la boca, y de 90 días en el cabello, ¿ya? Las pruebas de diagnóstico, por ejemplo, del alcohol, se pueden hacer de 3 a 5 días, de la cocaína 24 a 48 horas, y, y así, ¿no, chicos? De los opiáceos de 2 a 3 días en el caso de la morfina. Y el test de screening, por ejemplo, en la persona nosotros vamos a recolectar, ya sea la orina, la sangre, la saliva, el pelo, las uñas,
¿no? Y vamos a hacer un inmunoensayo, por ejemplo, en el caso de la orina, ¿ya? Vamos a encontrar que nosotros como que colocamos unos anticuerpos contra esas sustancias y si es que se unen o si es que están ejerciendo su acción, es porque hay la presencia de eso, ¿no? Y eso es todo, chicos. ¿Alguna consulta, duda? A ver, voy a anotar quiénes están. A ver. Y aquí les voy a mandar el link del pasito de acá a unos 15 minutos para que lo realicen y y anotarlos, ¿no? En el Excel. Voy a dar la grabación.